¿Cómo se transformará la enseñanza debido a la pandemia? ¿Cómo lograr clases virtuales efectivas? Para esto y más, tenemos al experto educativo Cristian Celedón, asesor de la Universidad de Chile, que nos acompaña. Bienvenido, Cristian. Pero sí, van a haber elementos importantes que seguramente van a sufrir transformaciones. Un elemento obviamente va a ser qué va a pasar con el uso y el aprendizaje que ha habido de la inclusión de la tecnología y de la inclusión de las nuevas plataformas y de la enseñanza a distancia. Seguramente, no sé si todo, pero seguramente muchos de esos aprendizajes se van a mantener en el tiempo. El tema también de cómo se ha valorado el rol del profesor que ha tenido que generar un proceso de transformación en estos espacios. Así que es muy posible que posteriormente también las habilidades del profesor sean altamente valoradas, considerando de cómo, aun cuando ha sido este escenario a distancia, se ha notado que es muy importante el rol del profesor dentro de este proceso. Las adecuaciones que se van a tener que hacer curriculares, es un tema que va a ser un tema muy fuerte de discusión post pandemia. ¿Es necesario tener currículum tan grandes, tan robustos, con tanto objetivo, tomando en consideración que ahora se está avanzando con currículum mucho más ajustados, mucho más priorizados? Es importante, por ejemplo, llevar a cabo todos esos procesos de contenido, o quizás tengamos que tener procesos mucho más claros, enfocados a ciertas habilidades que son más efectivas como para la vida. Son muchas preguntas que podemos hacernos qué va a pasar post pandemia, y obviamente hay temas asociados a qué va a pasar con los espacios educativos, finalmente también con el tema de las confianzas, cómo se va a volver a repoblar la escuela, el tema de la dinámica la dinámica de la convivencia, la salud mental de los estudiantes, cómo va a ser post los procesos de estar encerrado en la casa y nuevamente volver a espacios compartidos con estudiantes. Hay muchos temas que tienen que verse y entretenido, como vislumbrar cómo va a ser el regreso post pandemia. Cristian, una aplicación muy utilizada es la aplicación Zoom. Es una sesión en Zoom de 40 minutos con los estudiantes, educación virtual, ¿sí o no? No. Hay que entender de que la formación, primero, si partimos con la formación online, que obviamente hay que entender que lo que estamos haciendo ahora no es formación online, es formación de emergencia que ocupa algunos aspectos de la educación no presencial, pero no es una formación online. Pero si nos vamos a la formación online propiamente tal, hay formaciones online que ni siquiera tienen clases, se hacen a través de cápsulas que tienen contenidos, que tienen foro de discusión, ejercicios, pruebas, lectura. Entonces, decir que todo el proceso de formación solo se basa en un momento sincrónico específico que vendría a ser una clase, utilizando una plataforma como Zoom, como también otras que existen, es minimizar el proceso a algo que es solamente específico. Hay una lógica diferente de funcionamiento que tiene la educación no presencial, hay una metodología de trabajo, hay unas estrategias para traspasar el contenido, de cómo ese contenido se hace útil para que el estudiante lo pueda aprender, y también los ritmos del estudiante para funcionar. Entonces, pensar de que toda esta dinámica metodológica que conlleva la formación no presencial se puede reducir simplemente a hacer clases sincrónicas a través, por ejemplo, de una plataforma por 40 minutos. No, eso es minimizar el proceso y simplificarlo, y finalmente es tratar de replicar lo que se hace más presencialmente. Entonces, Cristian, desde su experiencia, ¿cómo adaptar una clase virtual para que realmente sea efectiva para los estudiantes? ¿Cuáles son esos tips? Lo principal es que hay que empezar bajo la lógica de entender de que la formación presencial y la no presencial funcionan, más de la redundancia, bajo lógicas diferentes. Cuando el profesor o el que está a cargo de dirigir el curso no entiende eso, lo que trata de hacer siempre es forzar este proceso de adaptación, y por eso hemos visto los errores que se han cometido, por ejemplo, de sobrepresionar a los estudiantes, de muchos profesores frustrados porque no saben qué está pasando, de no pueden hacer las coberturas curriculares, etc. Lo primero, hay que entender que las lógicas de ambos tipos de educación funcionan diferentes. No es lo mismo tener a los estudiantes al frente, el estudiante por lo general avanza más lento en una lógica no presencial. Por eso el primer paso es que el profesor tiene, o los encargados de dictar el curso tienen que funcionar o planificar bajo una lógica diferente.
bajo la lógica modular, bajo la lógica de, por ejemplo, muchas veces se habla que en la educación no presencial se funciona más bien en estructuras de tiempo semanales, más que el clase a clase, y luego, una vez que ya tienen clara esa planificación con los filtrajes curriculares, con las podas curriculares, empezar una bajada de cómo este contenido se lo voy a traspasar. Muchos profesores ocupan la clase invertida para esta dinámica. Luego, cuáles son los contenidos, cómo lo transformo, lo trabajo en actividades, en recursos, cómo evalúo bajo ese contexto. Pero si te fijas, todo parte desde la planificación, desde cómo yo visualizo estratégicamente el proceso pensando desde la lógica no presencial. Y de ahí se hace una bajada hasta llegar a aspectos más específicos como los recursos, qué plataforma voy a ocupar. Parece muchas veces que la discusión de la plataforma es lo más importante, cuando es simplemente el punto final que hay que ver. Lo primero es cómo yo visualizo este proceso. Los profesores que han logrado y los colegios que han logrado visualizar el proceso desde un prisma online han sido mucho más efectivos de aquellos que intentan forzadamente tratar de replicar lo mismo que se hace en un contexto no presencial. Porque así no funciona. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy agradecidos. Hasta luego. Muchas gracias.